Os vamos a contar la historia de Buenavista. Buenavista era una casa ocupada, un squad que surgió allá por finales de los años 80, cuando por generación espontánea grupos, gente de toda la ciudad, nos acercamos allí a las antiguas escuelas, a un local, a una casa que estaba deshabitada, y la habitamos comenzando a hacer música. Eran finales de los 80, era la época de los gasteches, de toda la movida esta, pero nosotros ahí nos dedicamos únicamente a hacer música, a hacer actividad cultural. Nunca estuvimos liados con política ni nada similar, algo que nos caracterizó mucho en la época. Hoy en día no existe Buenavista, existe ese maravilloso edificio, muy acorde con la ciudad, pero en su momento había la mansión de los Monsters, era este otro bello edificio para nosotros, que era una antigua tenencia de alcaldía, teníamos mazmorras abajo. Hay muchas historias de la casa a lo largo de la historia. Y bueno, como os digo, pues allí ensayamos, llegamos a estar unos 30 y pico grupos. Era un entorno muy marginal, porque el barrio entonces pues estaba lleno de putas y yonkis, literalmente. Entonces, sin embargo, nosotros allí lo único que hacíamos en medio de aquel ambiente era música, ¿no? Y eso también siempre se nos valoró bastante dentro de las instituciones y demás. Decían, qué buenos chavales estos que hay, pues aunque todo hacen música y no se drogan y esas cosas. Intentamos que no nos tirasen el edificio, porque como os digo ya no existe, intentando decir que tenía cierto interés arquitectónico y demás. Atrás había una fábrica también de estilo inglés, pero nada, no hubo manera. El ladrillo. Era la época del ladrillo, eran los planes de urbanización, etc. La casa era un ser vivo, era mutante. Las paredes iban, venían, porque cada grupo entraba allí, entonces se construía su local. A veces por un local se entraba al siguiente, que estaba arriba, abajo, y a lo largo de 20 y tantos años, pues era un ser mutante la casa. Nos tiraron todo el suelo entero, nos lo volvimos a construir, y así. Teníamos una terraza fantástica, desde donde el rey Alfonso XIII tenemos una foto en la que veía el puerto de Pasajes, allá por finales del siglo pasado, no del anterior. Y teníamos un equipo de fútbol, bueno, no, solamente hicimos un partido contra los de Gasteche de Andoain en Atocha, pero como fue muy impactante, pues siempre hemos guardado la foto con cariño. Algo más. Bueno, teníamos nuestros choquitos de oficinas, pequeños estudios de grabación de la época, y teníamos internet. Fue el primer sitio donde yo me conecté a internet, año 96. Trabajaba en Fagor y ahí ni siquiera teníamos internet, pero en Buenavista sí. Y desde ahí nos empezamos a conectar con todo el mundo. Empezamos a establecer contactos con gente de Europa y demás. Ahí enseñamos, sí, en el medio soy yo con Pedro. Empezamos a... Bueno, ahí enseñamos grupos, creamos un cierto sonido, ¿no? Pues La Perrera, luego Catecismo, Señor No, Discípulo de Dioniso, Sting 2, Astro Zombies. Era una banda punk rock, también había mucho hardcore, y se creó pues lo que luego se llamó el sonido Buenavista. Y bueno, y eso fue lo que creó la prensa, porque nosotros realmente tampoco estábamos, fue bastante espontáneo todo. Y de ahí pasamos de ser pues una iniciativa totalmente espontánea, con una identidad, con un carácter, y que a medida pues eso, que bebíamos más, pues más carácter teníamos, y a medida que creábamos un estilo, pues más nos lo creíamos. Y hacíamos, perdón, antes de que salte la diapo, hacíamos conciertos en principio ahí en esa placita maravillosa y dentro de la casa, hasta que hicimos aquel, el DSA, que empezaban a ser conocidos entonces, se llenó la plaza y se asustaron todos los vecinos y todo el mundo. Hasta las putas y los yonkis también que estaban ahí. Y a partir de ahí empezamos a negociar con el ayuntamiento y nos cedieron el Mogambo, que era otro lugar todavía más oscuro que lo que era Buenavista entonces, pero empezamos a rehabilitarlo. Y bueno, Mogambo supongo que hoy lo conocéis todos, es la sala más underground, tal vez es la única que queda ya en la ciudad, y además ha tenido mucho relevo generacional, y bueno, pero bueno, veis los carteles de la época, ¿no? Que son todo, pues es un poema. Diablo, Xavi, joder, que me quedo yo sin... Sí, va fijo, seguro. Estaba aprovechando hasta el final para hablar cuanto menos, pero se me acabó el chollo. Bueno, y a partir de ahí, pues eso fue lo que fue en su pasado, la Belle Époque de Buenavista, que se suele decir en la casa, pero luego llegó la realidad, en el cual pues supuso las un máquinas. cambio total de paradigma. En esta época, bueno, esta es la realidad física, pero también la realidad de la asociación, porque la asociación prácticamente se quedó así de susurría, ¿no?
supuso un punto de inflexión, por lo que decíamos antes, después de lo inflados que estábamos con nuestro estilo, nuestro sonido y todo eso, pues el hecho de que a continuación tuviéramos que empezar a colaborar con el ayuntamiento para hacer lo que hacíamos nosotros, los yoncarras y los puteros, pues de una manera mucho más adecuada a lo social y a lo que se corría en ese momento, tuvimos que adecuar nuestro modelo a regañadientes desde luego, a un modelo nuevo en el cual con apertura al público para dinamizar las salas de ensayo que se tenían en Jareño, ¿no? En la Casa de Cultura de Guía. Entonces a partir de ahí, pues después de mucho tiempo de darnos contra la cabeza, de no querer ver la nueva realidad, nos dimos cuenta de que pese a todo había que seguir adelante con el aspecto social de la asociación y nos dedicamos a lo que sabemos, que es a dinamizar espacios y a dar, digamos, una relevancia local a los grupos, ¿no? De ahí pues hicimos una serie de iniciativas, nos dedicamos a dinamizar la Casa de Cultura de Centro Cívico de Arza, la Casa de Cultura de Guía y siempre buscando, experimentando con diferentes formatos, pero manteniendo de alguna manera el tipo con Le Tenga de Cosarata, que tiene mucha reputación y es una pasada de autobuses que mueve, ya me gustaría, Miquel, para lo nuestro. Sí. Y bueno, y luego con esa línea del objeto social, porque no hay que olvidar que bueno, esta es una asociación, señor Lucro, que lo que quiere es hacer factible y difundir la música local allá donde llegue, desde lo musical hasta el conocimiento que se adquiere y que es necesario para que un grupo que empieza de cero, amateur, pueda ir gestándose como tal, ¿no? Esto es una de las últimas iniciativas que es Musicavela Weekend de hace 2 años, en el cual pretendimos, con poco éxito, que realmente pues, asociaciones de panorama local, territorial, incluso del País Vasco francés, nos podíamos enriquecer en cuanto a Creative Commons, dilo tú porque estas palabras a mí no se me dan bien. Sí, hicimos las terceras jornadas informativas, ya habíamos empezado en el 2000. Bueno, como es la última, salto. Ahora mismo Buenavista es un barco lleno de tesoros con mucha historia que nos dirigimos pues, bueno, pues a intentar crear pues, un formato tipo fábrica de creación, como hay varios modelos en Barcelona y demás. Y bueno, y está abierto a cualquiera que quiera participar. Necesitamos tripulación.